días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a nuestro encuentro clave, titulado Las claves en la determinación del convenio colectivo aplicable. En concreto, hoy vamos a tratar el tema de las contratas y subcontratas. Esta webinar va a estar impartida por mi compañera Noelia Martínez, abogada laboralista en Grupo Clave, que os va a dar una visión práctica y jurídica sobre el tema que vamos a tratar hoy. A lo largo de la intervención de Noelia, os recuerdo que podéis plantear preguntas por el chat, que después, al final de la sesión, le trasladaré para que pueda responderos. No dudéis en preguntar lo que queráis, porque ella os contestará al final de la sesión. Una vez finalizada, le voy a trasladar todas vuestras preguntas y ella os responde. Y también voy a trasladarle las preguntas que nos han ido llegando a lo largo de esta semana. Así que, cuando quieras, Noelia, adelante. Bueno, buenos días. En primer lugar, buenos días a todas y a todos y gracias por participar en esta sesión de nuestros encuentros clave. Bueno, como ha dicho Julia, en esta ocasión vamos a hablar de las reglas en la determinación del convenio aplicable. Hemos tenido una primera sesión la semana pasada y bueno, se ha distribuido en 3 sesiones esta materia por entender que bueno, ha habido reformas importantes y de calado en la reforma laboral y también a través de los últimos pronunciamientos jurisprudenciales y hemos entendido que procedía a estructurarlo de esta manera. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de contratas y subcontratas, ¿vale? Vamos a revisar cuáles son esas claves en la determinación del convenio colectivo aplicable cuando hablamos de contratas y subcontratas y desde un punto de vista de los cambios normativos que se han introducido por la última reforma laboral. Os voy a compartir la presentación. Como decía mi compañera, os invito a que podáis plantear pues cualquier duda, cualquier consideración, bueno, y que vamos a intentar resolverlas al finalizar la exposición. Vale, lo veis, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, si bien es un poquito más denso, creo que tenemos que hacer una pequeña referencia a los cambios normativos. La idea de nuestras webinars, de esta y de las que venimos organizando de forma periódica, es siempre poder trasladaros una visión práctica, ¿no? De los cambios normativos, de las novedades jurisprudenciales, de toda la materia jurídico-laboral, pues de alguna forma ayudaros, bueno, a bajar al terreno y a analizar desde un punto de vista práctico cómo se aplican. Y en este caso también. Pero bueno, tenemos que hacer una pequeña referencia, en primer lugar, a cuáles han sido esos cambios para poder, de alguna forma, pues, analizar, estudiar y concretar, ¿no? De cómo esos cambios en materia de convenio colectivo aplicable, y en este caso y en el día de hoy, a contratas y subcontratas, nos van a afectar en nuestro día a día y en nuestras reglas en la determinación del convenio colectivo aplicable. Vamos a hacer una pequeña referencia al régimen anterior y a la jurisprudencia dictada en relación con la normativa que estaba vigente con anterioridad a la reforma laboral del año pasado. Bueno, si bien de una forma rápida, entre otras cuestiones, porque es lo que teníamos, ¿no? Pero un poco para entender también la razón de ser de los cambios que se han operado. A continuación hablaremos de las 2 normas que se han modificado en lo que a la materia que vamos a comentar hoy se refiere, ¿vale? En lo que se refiere al convenio colectivo aplicable en materia de contratas y subcontratas, tenemos que echar un vistazo o analizar esos cambios normativos que fundamentalmente, como ya sabemos, digamos que el de más calado, el de mayor relevancia, es ese nuevo apartado, perdón, hay una errata aquí, nuevo apartado 6 del artículo 42 del Estatuto, ¿vale? Que nos dice que tenemos que aplicar en el marco de contratos y subcontratas el convenio colectivo de la actividad que se desarrolle. Y el otro cambio de calado es la modificación del artículo 84 en su apartado 2, que lo que hace es eliminar la prioridad aplicativa en materia salarial del convenio colectivo de empresa. Bueno, y finalmente haremos una pequeña referencia a ese supuesto específico de los centros especiales de empleo. Intentaré no extenderme mucho cuando hablo de los cambios operados y de esa finalidad, porque lo que realmente nos interesa a todos es que traslademos esto a la práctica, ¿vale? Y con algunos ejemplos lo vamos a ver más adelante. Bueno, como sabemos, antes de la reforma laboral nos encontrábamos con que el convenio colectivo de empresa, ¿vale? Tenía prioridad aplicativa
en una serie de materias que se recogen en el artículo 84 del Estatuto, en su apartado 2, ¿vale? Que son las mismas que se recogen ahora, con la única salvedad de que se ha eliminado el apartado A, ¿de acuerdo? Lo que hace la reforma laboral es mantener la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, pero elimina el apartado A, que, puede parecer que de todas las materias en las que el convenio colectivo de empresa tenía prioridad aplicativa, pues solamente se ha eliminado una, pero lo cierto es que la reforma es sustancial y es de calado, porque precisamente se elimina la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en relación con el salario, en relación con la cuantía del salario y los complementos salariales. ¿Vale? Es un cambio importante porque al final el salario de las personas trabajadoras es, no sé si el elemento más importante de mayor relevancia y calado, pero creo que sí, sin ninguna duda todos lo entendemos así. El salario es el elemento sustancial de la relación laboral y el convenio colectivo de empresa tenía prioridad aplicativa en esa materia respecto de la cuantía, ¿vale? Y la última reforma elimina la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en esa materia. Este asunto o este cambio no puede entenderse ni puede interpretarse de forma aislada, en especial cuando hablamos de contratas y subcontratas. Tenemos que interpretarlo de manera conjunta con la introducción de ese nuevo apartado 6 del artículo 42, que lo que nos viene a decir es que tenemos que aplicar el convenio colectivo de la actividad que desarrollemos en el seno de la contrata y la subcontrata. Y al final las reglas del juego cambian de manera sustancial porque todas aquellas organizaciones y todas aquellas empresas que tenían un convenio colectivo propio y que lo venían aplicando a sus relaciones laborales y de manera especial respecto del salario, para todas esas organizaciones han cambiado sustancialmente las reglas del juego. Por lo tanto, toda su actividad, su capacidad competitiva, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que teníamos es que el convenio colectivo de empresa tenía prioridad aplicativa en las mismas materias en las que las mantiene, pero también respecto de la cuantía del salario. Y digamos que nuestro punto de partida o nuestra base a la hora de determinar cuál era el convenio colectivo aplicable en nuestra organización, si se concluía que el convenio colectivo era el propio de empresa, ¿vale? Pues gozaba de esa fuerza regulatoria, por gozar de toda esa prioridad aplicativa en esas materias de tanta relevancia, ¿no? Lo cierto es que en materia de determinación de convenio colectivo aplicable, como ya hablamos en la anterior sesión, entran en juego multitud de normas, ¿vale? Y los pronunciamientos jurisprudenciales con los que nos encontrábamos los hemos estado comentando ya en la anterior sesión y se fundamentaban en el principio de unidad de empresa, es decir, una empresa, un convenio, lo comentamos en la sesión anterior, o el principio de especialidad. Si desarrollo varias actividades, a cada una de ellas le aplico el convenio de esa actividad. Vale, estas dos normas tenían su papel, tenían su relevancia y la tienen todavía con la reforma laboral. Pero lo cierto es que perdían, digamos, fuerza cuando nos encontrábamos con un convenio colectivo propio de empresa. ¿Por qué? Porque tanto la regla del principio de unidad de empresa como la regla del principio de especialidad efectivamente jugaban su papel, efectivamente había que tenerlas en consideración, pero se enfrentaban o se encontraban con que en el supuesto de que hubiese un convenio colectivo de empresa, este gozaba de prioridad aplicativa en todas estas materias de gran relevancia en el desarrollo y la regulación de las relaciones laborales. ¿Vale? Lo cierto es que, y ya nos olvidamos de lo que teníamos para centrarnos en los cambios que se han operado en la materia, la jurisprudencia, a la hora de interpretar el principio de unidad de empresa, el principio de especialidad, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, se ha ido decantando progresivamente y, como se adelantaba ya en la anterior sesión, en las últimas sentencias ya nos encontramos con una jurisprudencia mayoritaria y claramente consolidada en favor del principio de especialidad. Es decir, que a cada una de las actividades
que la compañía desarrolle, ¿vale?, procede a aplicar el convenio colectivo que corresponda a esa actividad, en el que se encaje desde un punto de vista de ámbito funcional en la actividad que se desarrolle, ¿vale? No tanto el que se pueda considerar la actividad principal de la empresa prestadora del servicio. Eso sí, claro, teniendo en consideración que si había un convenio colectivo de empresa propio, tenía prioridad aplicativa. Pero, y hay una sentencia que os indico aquí, que es reciente, de 6 de octubre del 2022, que si bien no analiza la cuestión a la luz de la reforma laboral, ¿por qué? Porque el recurso es anterior, no existía esa normativa, todavía no había sido publicada. Como se dicta en octubre del año 2022 y ya está publicada esa reforma laboral, si bien no puede enjuiciar el caso a la luz de esa norma porque es nueva, sí que dice que de alguna forma entiende nuestro Tribunal Supremo que su jurisprudencia, la que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos, la que tiende a darle prioridad a ese principio de especialidad frente al principio de unidad de empresa, viene a decir que la considera ratificada, ¿vale?, por el propio legislador cuando introduce esa modificación en el apartado, al introducir un nuevo apartado 6 del artículo 42 y determinar ya definitivamente en la propia ley que el convenio colectivo a aplicar en el marco de contratas y subcontratas debe de ser el de la actividad que se desarrolle en la propia contrata. Vale, bueno, como os decía, entiendo que lo más interesante para todos nosotros va a ser ver esos casos prácticos, ¿no?, que traemos aquí y que vamos a comentar más adelante. Pero bueno, lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que la modificación del artículo 42 del Estatuto, introduciendo ese nuevo apartado 6, no se produce de una forma aislada, ¿vale? Y hay que interpretarla al hilo de la modificación que también se realiza de ese artículo 84.2. Es decir, tenemos que quedarnos con dos ideas claras. Por una parte, el legislador lo primero que nos dice es que en el marco de contratas y subcontratas, el convenio colectivo que tenemos que aplicar es el que corresponda a la actividad que efectivamente desarrollamos en la contrata y además le quita o le retira la prioridad aplicativa en materia salarial al convenio colectivo de empresa. ¿Vale? Por lo tanto, ambas reglas del juego deben de interpretarse y deben de tenerse en consideración cuando intentamos determinar cuál va a ser nuestro convenio colectivo de aplicación de manera conjunta, ¿vale?, de manera coordinada o engranada, ambas. Quiero deciros también que es una cuestión que yo creo que ha pasado, no sé si desapercibida o ha sido, bueno, no ha sido tenida en consideración, en atención a la relevancia que pueda tener, y es que el apartado 1 del artículo 84 no se ha visto modificado. Os comentaré más adelante qué importancia o qué relevancia le damos a esta cuestión, ¿vale? Pero el apartado 1 del artículo 84 del Estatuto nos dice que un convenio colectivo durante su vigencia no va a poder ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, ¿vale? Y esto, salvo pacto en contrario y salvo lo previsto en el apartado siguiente. ¿Y qué nos dice el siguiente? Bueno, pues el apartado siguiente lo que nos viene a decir es que siempre se va a poder negociar un convenio colectivo de empresa. Por lo tanto, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, si bien efectivamente ha perdido esa fuerza, ¿no?, al haberle sido retirada la prioridad aplicativa de materia salarial, no podemos olvidar que goza de esa capacidad de ser negociado en cualquier momento. Y en el supuesto de que, pues efectivamente, la compañía contase con un convenio colectivo propio de empresa, en atención al apartado 1 del artículo 84 hay que analizar también hasta qué punto puede verse afectado por otros convenios de ámbito distinto que se hubiesen negociado posteriormente. Es decir, entiendo que es una materia bastante densa. Vamos a intentar poner ejemplos, bueno, pues para que todos podamos hacernos una composición del esquema, ¿no? Pero entran en juego multitud de normas. Las reglas en materia de concurrencia de convenios, las reglas en materia de prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa y el nuevo apartado 6 del artículo 42 del Estatuto. Vale. Como os decía, tenemos que tener presentes ambas modificaciones. La del 42, y me ciño y sigo hablando solo en el marco de contratas y subcontratas,
la del artículo 42 y también la del artículo 84. ¿Qué nos dice el artículo 42? El convenio colectivo de aplicación para empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata. Y además, por si nos queda duda o se pretende de alguna forma evitar esta afirmación que es absolutamente tajante, que nos introduce el legislador cuando regula la subcontratación, es que ello será así con independencia del objeto social de la compañía. ¿Os acordáis? En la anterior sesión hemos estado hablando de que para determinar cuál es la actividad de la empresa, pues tenemos que atener a distintos factores, ¿no? El CENAE, el objeto social, lo que efectivamente se desarrolla con las personas trabajadoras, pero lo que nos viene a decir con esto es que no vamos a estar a la actividad principal. Nos da igual cuál sea el objeto social. Lo que realmente importa y lo realmente relevante es cuál es la actividad que se desarrolla en la contrata y la subcontrata. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esto? Bueno, yo aquí quiero llamar la atención, ¿vale? Para que tengáis en consideración que esta nueva regulación hace que la definición del objeto de la contrata en los contratos de servicios entre contratistas y subcontratistas cobre especial relevancia. Vale, es verdad que lo importante para determinar cuál va a ser ese convenio colectivo es qué es lo que estamos haciendo, cuál es la actividad que efectivamente desarrollamos en el seno de la contrata. Pero es importante que esa actividad quede también perfecta y correctamente definida documentalmente, ¿vale? Porque es lo que nos va a determinar cuál va a ser el convenio colectivo que vamos a aplicar a nuestras relaciones laborales. Y dicho esto, quiero también, bueno, pues llamar un poco vuestra atención o que tengáis en cuenta que adquiere también especial relevancia o puede ser importante o puede ser interesante que cuando prestamos distintas actividades o distintos servicios para un cliente, puede resultar de interés, al hilo de esto que os estoy comentando, realizar diferentes contratos o documentar diferentes contratas cuando desarrollamos distintas actividades, si alguna de ellas puede estar incardinada en un convenio colectivo diferente. Os pongo un ejemplo, porque es una materia densa. Nos podemos, bueno, complicar bastante, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que una empresa del sector de hostelería subcontrata la limpieza de habitaciones y subcontrata, pues, el servicio de colocación de amenities, disposición de las habitaciones de una determinada manera, que puede estar más vinculado al sector de, o puede tener más esta tarea que ver con la propia actividad de hostelería. O, pues, el servicio que nos contrata es un servicio puro de servicio de catering, además de la limpieza de las habitaciones. Pues, lógicamente, las actividades son diferentes, ¿vale? Pero se pueden documentar o se pueden articular como un único servicio o de una forma más pulcra, diferenciando en distintas contratas. ¿Por qué os digo esto? Porque si lo articulamos como un único servicio, quizá tengamos que ver cuál es dentro del servicio que prestamos, el grueso de la actividad. Y esto puede llevarnos a que a toda nuestra plantilla destinada al servicio tengamos que aplicar el convenio de hostelería, porque puede considerarse que es en la actividad que mejor encaja lo que hacemos para nuestro cliente. Pero si lo distinguimos, o sea, si lo diferenciamos, lo articulamos en distintas contratas, nos encontramos que una parte del personal realiza una actividad que claramente se identifica con limpieza, por ejemplo, es un ejemplo. Y otra parte del personal que efectivamente sí que realiza una actividad que se puede considerar incardinada dentro del ámbito de hostelería, del convenio colectivo de hostelería. Por lo tanto, estaríamos diferenciando ambos servicios y esto nos permitiría aplicar diferentes convenios colectivos a un grupo de trabajadores y a otro grupo de trabajadores. ¿Vale? Bueno, es un ejemplo para que de alguna forma veamos todos la importancia y la relevancia que tiene determinar cuál es esa actividad que desarrollamos en el seno de la contrata, porque es lo que nos va a decir cuál es el convenio colectivo que tenemos que aplicar al grupo de trabajadores que estén vinculados a esa contrata. Para entender un poco
la razón de ser, ¿no?, de esta modificación, lo cierto es que, como os decía, esto pues, deriva, ¿no?, de que tradicionalmente, ¿vale? Tradicionalmente se han venido realizando, se han realizado, las compañías acudían a la externalización de servicios como una fórmula de flexibilizar sus costes, ¿no? Se viene considerando que lo dice la reforma laboral en su exposición de motivos, que la externalización de servicios producía distorsiones y debilitamiento de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Se daban circunstancias tales como que dentro de una empresa se externalizaba un servicio y nos encontrábamos con trabajadores de la subcontrata que tenían unas condiciones laborales claramente inferiores a incluso propios trabajadores de la empresa principal que realizaban el mismo trabajo o trabajos muy similares. Bueno, la finalidad de introducir esta modificación radica en que de alguna forma se consiga una cierta equiparación de condiciones, ¿vale? Un mínimo, una garantía en las condiciones de los trabajadores de las empresas subcontratistas. Tenemos que tener en cuenta que no se pretende tampoco una equiparación con las condiciones de los trabajadores de la empresa principal, ¿no?, o de la contrata, sino lo que el legislador ha optado por una equiparación de condiciones dentro de comparación de trabajadores de un sector de actividad y no de la actividad de la empresa principal, sino de la actividad que efectivamente se desarrolle en la contrata. Esto realmente tiene razón el Supremo en la sentencia a la que os he comentado. Lo que ha hecho el legislador es acoger lo que ya venía de facto la jurisprudencia considerando, ¿no? Y es que el convenio colectivo que procedía a aplicar o que correspondía a aplicar a los trabajadores dentro de una contrata era el que correspondía en virtud del ámbito funcional a la actividad que efectivamente se desarrollaba, ¿no? Prácticamente el legislador lo que ha hecho ha sido llevar a la ley lo que jurisprudencialmente se había venido ya considerando. Bueno, como os decía, tenemos que interpretarlo de manera conjunta. Artículo 42.6, 84.1 del Estatuto, 84.2 del Estatuto, que, recordemos, le quita esa prioridad aplicativa en materia salarial al convenio colectivo de empresa. Os decía que tiene también cierta relevancia el hecho de que no se modificase el apartado 1 del artículo 84. Quiero llamar la atención sobre esto porque es una cuestión que ha sido pasada por alta por gran parte de la doctrina y de los profesionales del derecho que han analizado la reforma laboral y considero que puede en algunos supuestos tener su relevancia y su importancia. Vamos a ver, lo que nos dice el artículo 42.6 del Estatuto, este nuevo apartado, que nos obliga a aplicar el convenio colectivo de actividad, es que se aplicará en los términos que resulten del artículo 84. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que tener en consideración dos reglas. La del principio de no concurrencia, la del apartado 1 que no se ha modificado, que nos viene a decir que un convenio colectivo no puede ser afectado por un convenio colectivo, no puede ser afectado durante su vigencia por otros convenios, por lo dispuesto en otros convenios de un ámbito distinto. ¿Vale? Esto es lo que nos dice el apartado 1. Y luego el apartado 2, que también tenemos que tener en cuenta, es pues esa pérdida de prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en materia salarial. Vale, entonces tenemos nuevo apartado 6 del artículo 42. Debemos de aplicar el convenio colectivo de la actividad que se desarrolle, no el de la empresa principal, el de la actividad que desarrollemos en la contrata, y ello teniendo en cuenta las reglas del artículo 84. Es decir, si tenemos un convenio colectivo propio de empresa, podemos aplicar el convenio colectivo propio de empresa dentro de las reglas de prioridad aplicativa que ese convenio colectivo propio de empresa tiene, que como sabemos ya no goza de ella en materia salarial. Pero ojo, el 42.6 nos dice que tenemos que aplicar el convenio colectivo de la actividad en los términos del artículo 84, no solo en los términos del 84.2. Y esto nos está dando una pista.
Porque si lo que nos hubiese querido decir el legislador es que aplicamos siempre el convenio colectivo de la actividad, ojo, salvo que tengas convenio colectivo propio, otro ojo, siempre dentro de las reglas de prioridad aplicativa del convenio, habría dicho 84.2, pero dice 84. ¿Qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que entran también en juego las reglas en materia de no concurrencia. Y en la práctica, ¿esto qué quiere decir? A ver, no podemos predecir cómo lo van a interpretar los jueces y tribunales, ¿vale? Esto es, bueno, pues nos encontraremos con pronunciamientos una vez que la reforma pues haya tenido cierto recorrido en el tiempo, ¿no? Pero sí que considero que el hecho de que ese 42.6 nos diga que hay que aplicar el convenio de la actividad dentro de las reglas del juego del 84, 1 y 2, no solo del 2, cosa que podría haber dicho perfectamente. Es decir, nos podría haber obligado, nos podría haber legislado de tal forma que tenemos que aplicar siempre el convenio colectivo de la actividad dentro de las reglas del juego de prioridad aplicativa del convenio de empresa, el apartado 2 del 84, pero no desecha el apartado 1. Y esto en la práctica, si bien, bueno, veremos qué nos dicen los tribunales cuando entren a valorar este tipo de cuestiones, en la práctica consideramos, después de haber hecho un profundo análisis de esta, bueno, de esta regulación, consideramos que en el supuesto de que exista una empresa que cuente con un convenio colectivo propio de empresa, que sea anterior al sectorial de la actividad, es decir, negociado antes de ese convenio colectivo de sector que tenemos que aplicar por la actividad que desarrollamos, podría sostenerse y defenderse que ese convenio colectivo propio de empresa, en virtud del principio de no concurrencia del apartado 1 del artículo 84, goza de plena prioridad aplicativa, incluido en materia salarial. ¿Por qué? Porque no entra en juego el apartado 2 del 84, que nos dice en qué materias tiene prioridad aplicativa el convenio colectivo de empresa, sino que entra en juego el apartado 1, que nos dice que un convenio no puede ser afectado por otro durante su vigencia. Nos dice ese apartado 1 que durante su vigencia un convenio colectivo no puede ser afectado por lo dispuesto en convenios de distinto ámbito, ¿vale? Salvo pacto en contrario o salvo que se trate de un convenio colectivo de empresa que sí que se puede negociar en cualquier momento. Por lo tanto, si bien es una materia densa, lo cierto es que tenemos que ir analizándola en detalle. ¿Vale? El legislador, cuando nos introduce esa obligación de aplicar el convenio colectivo de la actividad que desarrollemos, nos dice que eso será así en los términos del artículo 84, es decir, manteniendo las reglas del juego del apartado 1 y del apartado 2. Lo cual nos lleva a concluir que no solamente tenemos que tener en cuenta cuando hay un convenio colectivo propio, en qué materias tiene prioridad aplicativa, sino también que tenemos que tener en cuenta si ese convenio colectivo propio, en virtud del momento en el que fue negociado, puede ser afectado o no por el convenio colectivo sectorial de la actividad que desarrollemos. Bueno, el tema, o al menos la duda, la dejamos ahí para que reflexionemos todos un poco sobre esa trascendencia de la modificación, ¿no? Y en qué terreno. Bueno, como sabemos, se ha establecido un régimen transitorio de esa modificación del apartado 2 del artículo 84, que nos viene a decir que esa modificación sobre las materias en las que tiene prioridad aplicativa el convenio colectivo propio de empresa entrarán en vigor cuando esos convenios colectivos propios pierdan su vigencia expresa y como máximo en un año. Bueno, el año ha transcurrido, por lo tanto, entendemos que de manera definitiva en materia salarial los convenios colectivos de empresa, en virtud de esa previsión, han perdido su prioridad aplicativa. Vale. Aquí existía la duda de que se consideraba vigencia expresa. Bueno, vigencia expresa, lo cierto es que se viene considerando que es la que se ha pactado expresamente y también si se han pactado prórrogas expresas, pero no abarcaría ese periodo de
de ultraactividad, ¿no? Impuesta por la norma de los convenios colectivos. En todo caso, el periodo ha transcurrido y ya no nos encontramos en esa situación temporal de hasta cuándo gozamos de esa actividad aplicativa plena también en materia salarial. ¿Vale? Bueno, un esquemita. Como os decía, tenemos que tener en cuenta multitud de reglas del juego, ¿no? Los ámbitos funcional, territorial y personal de los convenios, el artículo 42.6 que nos dice que tenemos que aplicar en el sector de la actividad, salvo que tengamos un convenio propio, en cuyo caso entra en juego lo previsto en el artículo 84, esas normas de concurrencia de convenios, esas normas de prioridad aplicativa en determinadas materias del convenio colectivo propio, etc. De manera más esquemática y resumida, os traigo aquí unos ejemplos, ¿no? O cómo las reglas básicas, de forma muy gráfica. La contrata cuenta con un convenio propio anterior a la reforma. Esto es lo primero que tenemos que mirar, ¿vale? Si la contrata cuenta con un convenio propio anterior a la reforma, respuesta sí, aplica el convenio propio. Ojo, ¿en qué términos y circunstancias aplica el convenio propio? Pues tal y como nos dice este apartado 6 del artículo 42, lo aplica dentro de los términos y condiciones previstos en el artículo 84 del Estatuto, que es lo que os acabo de comentar. Apartado 1 y apartado 2. Ambas reglas tienen que ser tenidas en cuenta, porque el legislador no nos ha remitido solamente al apartado 2. ¿Vale? ¿La contrata no tiene convenio colectivo anterior a la reforma? Pues tiene que aplicar el de la actividad contratada. ¿Vale? Bueno, aquí os traigo algunos casos, ¿vale? Bueno, un caso, he decidido elaborar un ejemplo para que, bueno, todos de alguna forma podamos valorar, ¿no? En la práctica cómo se aplicaría. Bueno, el ejemplo, empresa, sector industrial, auxiliar de la automoción, con una plantilla, bueno, me he inventado, 150 personas trabajando. Esta empresa, recordamos, del sector industrial, auxiliar de automoción, decide externalizar 4 actividades, ¿vale? Bueno, pues en función de la actividad externalizada, la existencia en la subcontrata de convenio colectivo propio o no, vamos a determinar cuál es el convenio colectivo aplicable y cuál es el convenio aplicable en materia salarial, ¿vale? La primera de las actividades que os he puesto a modo de ejemplo sería la actividad de recepción de sus instalaciones. Un stand de recepción, el servicio sencillo, un par de personas adscritas al mismo, medios materiales simples, un ordenador y demás. Servicio de recepción. Esta es la actividad que externaliza, bueno, una de las que decide externalizar. Analizamos. ¿La empresa contratista tiene convenio colectivo propio? Sí lo tiene. En este caso, en el ejemplo que os traigo, ¿vale? ¿Qué convenio colectivo tiene que aplicar? El suyo propio, el de la contrata. ¿Por qué? Porque cuenta con él. Tiene un convenio colectivo propio anterior a la reforma, por lo tanto puede aplicar su convenio colectivo propio. ¿Y qué convenio tiene que aplicar en materia salarial? Bueno, en este caso he indicado que también puede aplicar en materia salarial el convenio colectivo propio. ¿Por qué? Porque no existe un convenio colectivo sectorial que se considere de aplicación a la actividad de recepción. ¿Vale? Como os decía, esto se irá perfilando a través de los diferentes pronunciamientos judiciales. ¿Por qué? Porque siempre puede darse la circunstancia de que podamos discutir si existe o no existe a la actividad externalizada del convenio. Podríamos decir, no existe, pero puede encajar en oficinas y despachos. Bueno, es dudoso porque el ámbito funcional de ese convenio colectivo no encaja perfectamente en la actividad desarrollada en recepción. Vale. Vamos a considerar, en este caso hemos considerado que no hay un convenio colectivo en cuyo ámbito funcional encaje la actividad externalizada de recepción y, por lo tanto, también en materia salarial, la contrata podría aplicar su propio convenio colectivo. ¿Vale? Si bien, como os decía, cada caso, cada supuesto, pues va a tener que ser objeto de interpretación y análisis en función de las circunstancias concretas de cada supuesto. ¿Vale?
Segunda de las actividades externalizadas que os he indicado aquí a modo de ejemplo, limpieza. ¿La contrata tiene convenio colectivo propio? Pues en este caso también hemos puesto a modo de ejemplo que sí lo tiene. Bien, ¿cuál es el convenio aplicable? El propio, porque lo tiene. Pero ojo, recordamos que la norma nos dice, ese apartado 6 del artículo 42 nos dice que habrá que aplicar el convenio colectivo de la actividad que desarrollemos, salvo que tengamos convenio propio, que es nuestro caso en este ejemplo, en cuyo caso aplicamos el propio, pero teniendo en cuenta las reglas del 84. Por lo tanto, aquí concluimos que en materia salarial debemos de aplicar el convenio colectivo de la actividad que desarrollamos, que es la de limpieza, en este caso y en este ejemplo. ¿Vale? Entonces, si la contrata tiene convenio colectivo propio, aplica el propio. ¿Hay convenio colectivo de la actividad que desarrollamos? ¿Cómo es en este caso? Limpieza. En este caso lo hay. Por lo tanto, desde un punto de vista del salario, tiene que aplicar el de limpieza. ¿Por qué? Porque nuestro convenio colectivo propio ya no tiene prioridad aplicativa en materia salarial. ¿Vale? Podemos aplicarlo porque es lo que nos dice el apartado 6 del artículo 42, que si tenemos un convenio colectivo propio, aplicaremos el propio, pero desde un punto de vista del salario ya no tiene nuestro convenio colectivo propio prioridad aplicativa. ¿Vale? Dejamos al margen aquella norma que os comentaba de un supuesto en el que se podría aplicar también en materia salarial el convenio colectivo propio. Es un caso muy específico que he intentado explicaros, pero vamos a partir de la base de que en estos ejemplos, cuando hay convenio colectivo del sector, es anterior al nuestro, ¿vale? Para evitar valorar esa regla de concurrencia de convenios y limitarnos a la regla de prioridad aplicativa y aplicación del convenio colectivo de la actividad. Otro ejemplo, la misma empresa decide externalizar la gestión laboral y decide externalizarla con una subcontrata que no cuenta con convenio propio. ¿Qué convenio tiene que aplicar? Recordamos, es una empresa del sector de automoción. Externaliza la gestión laboral. La empresa que presta el servicio no tiene convenio propio. ¿Qué convenio aplica? El de la actividad que desarrolla la contrata, que no es el de la empresa principal, que recordamos que es una empresa de la industria de siderometal. El de la actividad que va a realizar en la subcontrata, que en este caso la hemos definido como de gestión laboral. Por lo tanto, no contando la empresa prestadora del servicio con convenio colectivo propio, tenemos que ver en qué ámbito funcional encaja este servicio de gestión laboral. Aquí lo hemos definido como en el de oficinas y despachos, ¿vale? Entonces tiene que aplicar el convenio colectivo de oficinas y despachos, como no tiene convenio colectivo propio, a todos los efectos, ¿vale? Para regular la totalidad de las relaciones laborales del personal que esté adscrito a esta contrata. ¿De acuerdo? Vale. Finalmente, la misma empresa decide externalizar un servicio que se ha llamado verificación y calidad de piezas. Bueno, es un servicio de la última fase de su ciclo productivo, en el cual se verifican la corrección de las piezas que se han elaborado y demás. Bien, lo subcontrata con una compañía, con una empresa que le va a prestar el servicio, que sí cuenta con convenio colectivo propio. Podría haber puesto que no en el ejemplo. Al final se trata de traeros aquí varios casos que nos permitan valorar y determinar con base a estas reglas del juego cuál es el convenio aplicable. En este caso sí que cuenta con convenio colectivo propio. ¿Cuál sería el aplicable? Pues el propio. Vale, lo repito. Es lo que nos dice el 42.6, que aplicaremos desde la actividad, salvo que tengamos convenio colectivo propio. Y a continuación nos dice, dentro de las reglas del artículo 84. Bien, cuenta con convenio colectivo propio, aplica el propio. Ojo, en materia salarial no goza de prioridad aplicativa. Por lo tanto, en materia salarial debe de aplicar ¿cuál? El de la actividad que efectivamente desarrolla la contrata. Y en este caso, en atención al servicio que se externaliza, coincide que el convenio colectivo de la actividad que se desarrolla en la contrata es el mismo que debe aplicar la empresa principal, el de Siderometal. ¿Por qué? Porque la actividad que se desarrolla en la prestación del servicio, en el desarrollo de la contrata, es precisamente una actividad
que se incardina dentro del ámbito funcional de ese convenio colectivo del metal, ¿vale? Es una parte del ciclo productivo de la propia empresa principal auxiliar de automoción y encaja dentro de ese ámbito funcional del convenio colectivo que se aplica en esta empresa. Por lo tanto, la empresa que se contrate para ello pues, debe de aplicar también en este supuesto el del metal. Bueno, antes de ir al último supuesto específico que os he traído aquí de los centros especiales de empleo, porque es una excepción, ¿no?, a toda esta regulación, quería llamar vuestra atención sobre la importancia de tener muy claro qué es un convenio colectivo de empresa. Porque lo cierto es que he estado haciendo alusión a todo ello, al convenio colectivo de empresa, porque es lo que dentro de esa modificación que se introduce en el artículo 42, que nos dice que tenemos que aplicar el convenio colectivo de la actividad que desarrollemos, la primera salvedad es que tengamos un convenio colectivo propio de empresa y a partir de ahí entrarán en juego las reglas del artículo 84, pero lo primero es contar con un convenio colectivo propio de empresa porque, bueno, si no lo tenemos, hay que aplicar directamente el del sector de la actividad que desarrollamos, ¿no? Pero digamos que tener un convenio colectivo propio de empresa es la excepción, con los matices que hemos ido comentando, a la aplicación del convenio colectivo de la actividad que desarrollamos. ¿Pero qué es un convenio colectivo de empresa? ¿Por qué traigo aquí esta consideración? Es importante porque no cualquier pacto, no cualquier convenio que se pueda llegar a alcanzar con la representación legal de los trabajadores se va a considerar un convenio colectivo de empresa. Y os hago referencia aquí a una sentencia que podéis analizar o podéis acceder a ella o veros, la puedo facilitar incluso, del Tribunal Supremo de 27 de enero del 2022. En esta sentencia, nuestro alto tribunal nos viene a decir que un convenio que se ha negociado con los representantes legales de un solo centro de trabajo no es un convenio de empresa. ¿Vale? Es un convenio de centro de trabajo. Se va a denominar convenio colectivo, se va a denominar convenio colectivo de la empresa X, pero en virtud de ese ámbito de negociación no tiene la consideración de convenio colectivo de empresa a estos efectos. ¿Vale? Será convenio del centro, aplicable a los trabajadores del centro de trabajo para el cual se negoció, pero no tiene la consideración de convenio colectivo de empresa. Esto es importante porque este convenio no se va a poder aplicar. Estos convenios no se van a poder aplicar. Cuando estemos desarrollando una actividad, no vamos a poder acudir a la aplicación de estos convenios de centro. Ni siquiera para las personas de ese centro. ¿Por qué? Porque no tiene consideración de convenio de empresa. Y no solo eso, no tiene prioridad aplicativa en ninguna de las materias. Porque la prioridad aplicativa, el estatuto se la otorga al convenio colectivo de empresa. Y un convenio negociado para un centro no goza de esa cualidad. No es un convenio colectivo de empresa. Es decir, si una empresa tiene negociado un convenio colectivo para un centro, imaginaos, empresa de servicios negocia con sus representantes de los trabajadores un convenio colectivo para el centro de trabajo que tiene en Madrid, voy a inventar, podría ser cualquier otro sitio, ni siquiera para los trabajadores de Madrid va a poder aplicar ese convenio dentro de las reglas del juego que hemos comentado, con esa prioridad aplicativa. No goza de prioridad aplicativa. Por lo tanto, no quiere decir que no tenga aplicación, la tendrá, pero no teniendo prioridad aplicativa, solo puede mejorar las condiciones de los sectoriales. Vale, tenedlo en cuenta. Me parecía importante hacer este matiz. Y así lo ha referido, pues eso, el Tribunal Supremo en una sentencia de 27 de enero del año 2022. Nos lo ha aclarado qué es un convenio colectivo de empresa y qué no es un convenio colectivo de empresa. Y los límites y la virtualidad aplicativa de cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, finalmente, ya para terminar, vamos a hacer una pequeña referencia al supuesto específico de los centros especiales de empleo. Existe una disposición adicional en el texto de la reforma laboral que nos viene a decir que se excluye a los centros especiales de empleo de la obligación de aplicar el convenio colectivo de la actividad que desarrollan. Ya antes de esta regulación, el Tribunal Supremo había dictado algunas sentencias en el sentido de considerar que no era discriminatorio que se aplicasen distintas condiciones a los trabajadores que prestaban servicios
en el ámbito de una relación laboral con un centro especial de empleo en comparación con trabajadores contratados por otro tipo de empresas. El Tribunal Supremo, como os digo, en una sentencia de diciembre, una sentencia reciente, de diciembre del 22, reitera su doctrina y además hace nuevamente alusión a que, aunque no es de aplicación, cuestiones de tiempo, cuestiones temporales, lo establecido en la reforma laboral dice que la reforma laboral lo que ha hecho es ratificar lo que el tribunal ya había venido aplicando, ¿no? Entendiendo o generando doctrina en relación con los centros especiales de empleo. Bueno, pues simplemente que tengáis en cuenta que cuando se subcontrate con un centro especial de empleo, este no viene obligado a aplicar a los trabajadores el convenio colectivo de la actividad. Es una excepción a ese nuevo apartado 6 del artículo 42 del Estatuto. ¿Vale? Bueno, y dicho esto, concluyo la presentación y bueno, nada, si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Noelia. Pues lo que os comentaba mi compañera, si tenéis cualquier duda podéis plantearla ahora por el chat o si no, os puedo dejar el correo electrónico de Noelia, que es noelia.martinez@grupoclave.es y también se lo podéis plantear por ahí. Os lo pongo ahora por el chat. Y nada, bueno, si no tenéis ninguna pregunta, paso a leerle a Noelia alguna de las preguntas que nos han hecho esta semana para que pueda responderlas. Nos ha llegado la siguiente pregunta. ¿Cómo operaría la aplicación del convenio respecto a las personas trabajadoras de los centros especiales de empleo? Bueno, pues es precisamente lo que acabo de comentar, ¿no? Es un caso, un supuesto específico que el legislador ha decidido dejar fuera de esta nueva regulación. Por lo tanto, los centros especiales de empleo, a las personas que estén prestando servicios a través de centros especiales de empleo, se les aplicará el convenio que regula los centros especiales de empleo, sea estatal, sea autonómico, pero lo cierto es que están al margen, ¿no? de esta regulación que nos dice que tenemos que aplicar el convenio colectivo de la actividad, salvo que contemos con un convenio colectivo propio. También nos ha llegado otra pregunta que dice lo siguiente. Si una empresa realiza varias actividades, ¿cuál sería el convenio colectivo que tenemos que aplicar? Bueno, a ver, yo sí que quiero que os quedéis con la idea de que hay que estar siempre al caso concreto, ¿de acuerdo? Una empresa que realiza varias actividades, ya antes de la reforma, los jueces nos venían a decir que si esas actividades eran autónomas, independientes, ya solo en consideración del ámbito funcional de los convenios colectivos, debería de aplicar a cada actividad el convenio de la actividad que se corresponda. Pero es verdad que si esa empresa contaba con un convenio colectivo propio, gozaba de prioridad aplicativa para todo. Por lo tanto, al final y en la práctica, si existía ese convenio propio, el que podía aplicar era el propio. Las reglas del juego han cambiado, ¿vale? Como os decía, habrá que estar en el caso concreto. ¿Cuándo se negoció el convenio propio? ¿Qué actividad efectivamente desarrolla en cada uno de los servicios? ¿Cuál es el convenio colectivo? ¿Cómo se define el convenio colectivo que se corresponde con cada una de esas actividades? Y a partir de ahí determinar si, porque tengo un convenio colectivo propio, puedo aplicar el propio. ¿Lo puedo aplicar a todos los efectos porque es anterior a la sectorial? ¿O solamente lo puedo aplicar respecto de aquellas materias en las que tengo prioridad aplicativa? Vale, va a depender de todos estos factores, pero lo más probable o la regla, digamos, preponderante va a ser que tenga que aplicar el de la actividad, por lo menos desde un punto de vista de salario. No sé si hay más preguntas. Sí, nos ha llegado también otra por el chat que dice, entonces, si hemos negociado un convenio con la representación legal de las personas trabajadoras de los centros de trabajo de una provincia, ¿se puede considerar convenio de empresa? No se puede considerar un convenio de empresa, salvo que sea el único centro, o sea, que la empresa solamente cuente con personas trabajadoras en esa provincia. Quiero decir, para que se considere un convenio de empresa, las partes que negocian, por la parte social, tienen que representar a la totalidad de los trabajadores de la empresa y negociarse desde esa perspectiva global. Es decir, si la empresa cuenta con centro de trabajo en Madrid, con centro de trabajo en Sevilla, con centro de trabajo en La Coruña y negocia un convenio para Madrid, no es un convenio de empresa, es un convenio del centro.
bueno, lo dice el Supremo, ¿no? Es una valoración, vamos, ahí os he indicado esta sentencia reciente, pero hay alguna otra más. Si, por ejemplo, el caso es diferente y la empresa tiene un único centro, por ejemplo, en Madrid, ¿vale? Y negocia para Madrid, es que está negociando para toda la organización, por lo tanto, ahí sí que estaríamos hablando de un convenio colectivo de empresa. Vale. Es importante esto, quiero decir, es una de las cosas que puede tener, bueno, que puede generar más dudas. Eso y, bueno, aparte de determinar, ¿no?, los ámbitos funcionales de los convenios y determinar qué es actividad, cómo se define lo que hacemos en cada contrata, ¿no? Vale, de acuerdo. Y por último, nos ha llegado otra pregunta a través del chat, que ya por falta de tiempo va a ser la última que podamos leer, y dice lo siguiente. En el caso de un camping con un convenio de hostelería, contrata una ETT, una limpiadora, para cubrir la baja de una empleada propia. ¿El convenio aplicable sería el de hostelería? A Perdón. ver, ¿O el de limpieza? Vale, os comento. Tenemos que distinguir contratas y subcontratas de trabajo temporal. Vale, la regulación legal es diferente y tenemos que partir de esa base. Si nosotros contratamos con una ETT, no estamos contratando un servicio. Estamos contratando la puesta a disposición de una persona trabajadora, pero esa persona trabajadora va a estar dentro de nuestro poder de organización, dentro de nuestro poder de dirección, y la relación laboral con ella se va a regular por la ley de ETTs, las normas que regulan esa especial relación laboral que nosotros definimos como triangular, ¿no? Empresa de trabajo temporal, empresa usuaria y trabajador. Las reglas en el marco de las empresas de trabajo temporal están muy delimitadas y muy definidas, y en el marco de empresas de trabajo temporal no hay género de duda alguna, porque la ley lo que nos dice es que hay que aplicar a la persona que contratamos por ETT, se va a aplicar el convenio colectivo de ETT, ¿vale?, que nos remite al de la usuaria. Es decir, en la práctica, salario, jornada, condiciones fundamentales de la relación laboral de esa persona deben de estar reguladas por el convenio colectivo de hostelería, en este caso, el aplicable a la empresa principal. En cambio, si en lugar de contratar a una persona a través de una ETT para que preste servicios en nuestro camping, subcontratamos a una empresa de limpieza, a una empresa que se dedique a la actividad de limpieza y que venga a limpiar con sus medios, con su personal, con sus medios materiales, con su propia organización, en ese supuesto el convenio colectivo aplicable sería el de la actividad. Volvemos a las reglas del juego. El de la actividad de limpieza, que es la que desarrolla para mí el camping, salvo que cuente con un convenio colectivo propio, en cuyo caso podrá aplicar el convenio colectivo propio, pero teniendo en cuenta que desde el punto de vista del salario tendrá que aplicar el de limpieza, porque el convenio propio ya no tiene prioridad aplicativa en materia salarial. Espero haberme explicado. Sí, muchas gracias, Noelia. Bueno, si queréis plantear alguna cuestión más, podéis hacerlo a través del correo que os he puesto en el chat y Noelia os responderá encantada. Y nada, una vez más agradeceros haber participado y asistido a este encuentro clave y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos por haber participado y espero veros de nuevo. Hasta luego.